Romanos 1, 3 al 10. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el amor misericordioso que nos tienes, porque quisiste que existiéramos y nos pensaste. Y cada uno de los seres humanos que existimos, nos has dado y nos has colmado de bendiciones, porque quieres que todos nos salvemos. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias por María, porque así como a todos nosotros nos das lo necesario para salvarnos y contribuir al bien de tu iglesia, de la sociedad, también María se llenó de tu bendición. Tú la bendijiste y la llamaste a una gran misión. Gracias, Señor, por también compartir con nosotros a tu Madre. Y por medio de este canto queremos consagrarte nuestro ser por medio de María. Queremos compartir con ustedes este canto que se llama A ti clamo. Es una producción de los misioneros servidores de la palabra, dedicado especialmente a la Virgen María. Madre, a ti clamo hoy, no soy digna de ti, pero solo no podré continuar. Madre, soy tu hija, sí, y tú sabes muy bien cuánto he fallado y me he alejado de ti. Mas hoy quiero responder a esa voz que escuché. Es Cristo quien me invita a seguirle. Mas hoy quiero responder a esa voz que escuché y que he reconocido es la de Él. Ser humilde como tú, ser tan pobre como Él. Hoy me pongo en tus manos, guíame.
vida, mi familia y mi vocación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues acogernos a la intercesión de María es fundamental como parte de nuestra fe católica. Y algo muy hermoso que nosotros tenemos y queremos compartirles en esta noche es precisamente sobre los dogmas marianos. Pero iniciamos explicando de una manera muy sencilla qué es un dogma. Porque el dogma es una verdad de fe, pero es una verdad revelada. No se trata de algo que a alguien se le ocurrió, se pusieron algunos de acuerdo, se inventaron una especie de fe. No, Dios mismo se da a conocer, Dios mismo se revela. Y entonces nuestra fe se basa en aquello que Dios ha dicho, en lo que ha hecho, cómo ha intervenido en la historia del hombre para salvarlo, y de manera excepcional en Jesucristo. De manera que cuando hablamos de dogma, hablamos de una verdad revelada, de la base de nuestra fe, de aquello que no se puede cambiar, primero porque no nos pertenece, es verdad revelada por Dios, dada por Él, y también porque yo no puedo cambiar o decir algo diferente de lo que Dios nos ha enseñado. Por eso tenemos la certeza de estas. La Iglesia se encarga de definirlas, de darnoslas a conocer, de custodiarlas, de proponerlas, pero no las inventa. Hay quienes piensan que los dogmas son cuestiones que la Iglesia inventó y que así se tienen que creer y punto. En realidad, los dogmas, hermanos, no crean fe. La fe ya existe, la fe es revelada, Dios ya habló. Entonces el dogma más bien manifiesta de la forma más adecuada, de acuerdo a la época y a las circunstancias que se viven, manifiesta la fe, no la inventa, no la crea. Entonces esto es un dogma, pero cuando hablamos de dogmas marianos, ¿a qué nos referimos? Claro, aquellos que hablan directamente de la persona de María, pero debemos entender que la persona de María está íntimamente relacionada con la de Jesucristo, de manera que no se trata solo de ofensas a María o decir cosas falsas de María, sino que al decirlas estamos también malinterpretando o atacando el mismo misterio de Jesucristo, porque la verdad de María implica la obra de Dios en ella. Tal vez no, porque son voz de Dios para nosotros, y lo más hermoso y lo más importante es que son caminos de salvación. Entonces, en este caso, como nos decía la hermana Gloria, los dogmas marianos se refieren a verdades de fe que se refieren a María y que son importantes también en nuestro camino de salvación. Y vamos a ir entendiendo el porqué. El día de hoy vamos a ver hay 4 dogmas marianos. Es la maternidad divina, la virginidad perpetua, la inmaculada concepción de María y la asunción, no ascensión. La ascensión es de Jesús, la asunción se refiere a María. Y estos 4 dogmas pues son de los que se apoya nuestra fe y nuestra devoción mariana. Hoy vamos a ver 2, la maternidad y la virginidad. Entonces, podemos decir que en el patrimonio común de la Iglesia encontramos estas verdades marianas. No son fortuitas, no son a libre arbitrio, que cada quien si quiere creer o no quiere creer, ¿no? Y vamos a ir entendiendo el valor, ya lo decía la hermana Gloria, tienen un sentido cristológico. Por ejemplo, y de entrada, negar la maternidad de María, la maternidad divina, es negar también la humanidad de Cristo por un lado y el origen divino de Jesús también. Entonces, pues es lo que vamos a ir viendo durante este tema. Muy bien, pues como ya nos decía la Madre Mariana, encontramos como la maternidad divina de María es el principal de todos los dogmas. Podemos decir como es como el cimiento, el primero sobre el cual se establecen los otros dogmas marianos.
Afirmar la maternidad de María es confirmar la obra de Dios realizada en ella, afirmar la divinidad de Jesús, que en Jesús no hay división, no hay un Jesús hombre y un Jesús divino y entonces serían dos, no hay división, sino que es una sola persona de la cual María es su madre. Entonces esto es muy importante, como vamos a explicar un poquito más. Entonces es muy importante que entendamos que este dogma mariano de la maternidad de María implica la relación de María con su hijo, pero también la relación de María con todos nosotros que somos iglesia. Así es. Entonces, bueno, vamos a ir empezando a ver algunas peculiaridades de la maternidad de María. Este dogma, decíamos, tiene un sentido principalmente cristológico. Lo primero, la autenticidad de la maternidad de María garantiza la autenticidad de la naturaleza humana de Jesús. Es decir, afirmar que María es verdaderamente madre, es decir, que Jesús se formó en su entraña, que ahí Jesús recibió, como todos nosotros, pues su cuerpo, sus órganos, ¿verdad? Ya sabemos biológicamente que cualquier bebé pues se alimenta de la madre y crece al auspicio de su seno. Entonces, afirmar que María es madre de Jesús es respaldar la verdadera humanidad. ¿Y por qué nos interesa respaldar la verdadera humanidad? Porque ya lo entendieron muy bien los padres de la iglesia, lo que no es asumido no es redimido. Entonces, si Jesús nos hubiera hecho hombre, nosotros no podríamos decir que estamos salvados. ¿Por qué? Porque Jesús, ahora ya a la derecha del Padre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros podemos decir que en Jesús vamos todos. Si hay, en este caso, si la humanidad de Cristo está glorificada y está en el seno de la Trinidad y en el seno de Dios, pues nuestra humanidad también puede estar en ese sitio, ¿no? También puede estar en esa condición. Entonces, afirmar la real humanidad de Cristo es muy importante. Ya en tiempos remotos hubo quien quiso negarla, por ejemplo, los docetas. Había una herejía que se llamaba así, docetismo. Y el docetismo de alguna manera defiende que Jesús no es humano, sino solamente parece humano. Pareciera ser humano, pero no lo es. Es una especie de careta, como una humanidad falsa. Entonces, bueno, de entrada, esto ya pone en riesgo el tema de nuestra salvación. Eso por un lado. Entonces, defender la maternidad divina de María es defender la real humanidad de Cristo. Y segundo, también defender que su maternidad fue obra del Espíritu Santo, también revela su divinidad, que Jesús es divino, que no tiene otro Padre más que Dios. Ya veíamos la semana pasada el texto de San Lucas, donde el ángel le dice a María: tu hijo será llamado Hijo del Altísimo. Y así es, ¿verdad? Entonces, también este nacimiento prodigioso en María, la encarnación que el Verbo hace en ella, también nos revela la divinidad de Jesús. Así es. Y bueno, como ya mencionabas, precisamente en el siglo V, ya Nestorio también, digamos, hay otra herejía así oficial respecto a llamar a María precisamente Theotokos, es decir, Madre de Dios. Bueno, resulta que estaba en la catedral de Constantinopla, estaba Proclo dando un sermón y en ella, para exaltar la divinidad de Jesús, llamó a María Theotokos, Madre de Dios, porque Jesucristo es verdadero Dios y María es su madre. Entonces, este sermón, cuando lo escuchó Nestorio, Proclo bajó del púlpito, subió Nestorio y entonces él dio su punto de vista. Pero más que atacar a María y decir, no, ella no es Theotokos, es nada más Cristotokos, o es nada más Antropotokos, madre del hombre, madre de Cristo, pero no digas que es madre de Dios. Pero más bien el problema con Nestorio es que para él Cristo no es Dios, sino más bien un hombre privilegiado, elegido por Dios, que tiene una relación especial con Dios, pero no es Dios. Entonces, si Cristo no es Dios, entonces María no es madre de Dios.
no es madre de Jesús, porque Jesús entonces es un hombre privilegiado, pero no es Dios. Entonces el problema va más allá. Entonces, como ya nos explicaba Mariana, precisamente, el problema es que si se niega la divinidad de Jesús, por eso también se niega llamarla a María Madre de Dios. Y por otro lado, la real humanidad de Cristo. Por eso es fundamental y es todo sumamente bíblico. Es un dogma que lo proclamaron los apóstoles, lo vivió la fe de la Iglesia, lo vivimos a través de la tradición de la Iglesia, lo proclaman los concilios, como vamos a ver. Es decir, es algo fundamental dentro del plan de salvación, porque por medio de María, Cristo se hizo hombre. Sí, realmente Nestorio él era un católico, él era el obispo de una iglesia importante. Generalmente los herejes nunca desean serlo. Los católicos de aquel tiempo estaban intentando entender el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de María. Sí, y bueno, pues patinaban, ¿no? O sea, patinaban en su reflexión. Quizá pues él quería, en su mente, en su lógica humana, no cabía el hecho de que María concibiera al Hijo de Dios, y se le hace más fácil pues rayar en este tema del adopcionismo, ¿no? Que algunos llegan a decir que nace de María un hombre como cualquiera de nosotros, y que en el bautismo, es decir, ya a su edad adulta, el Espíritu Santo se posa y el Verbo viene sobre él. Esa es otra herejía también. Entonces, podemos decir que los primeros cristianos pues, no desean ser herejes, pero al final, al mantenerse quizá neciamente en una postura, pues llegan a la herejía. Ya sabemos que la herejía es un error doctrinal. Cuando aquí hablemos de herejía, nos estamos refiriendo a errores de fe, errores doctrinales. Entonces, en este caso, bueno, pues se hizo toda una rebatinga, diríamos, ¿verdad? Una polémica de si es Theotokos, es decir, Madre de Dios, no, que Cristotokos, porque es madre nada más de Cristo. En fin, hay como una especie de controversia, y vamos a ver que la Iglesia de entonces, estamos hablando del siglo V, en el año 431, convoca a un concilio para responder a este error doctrinal. Entonces, en el concilio de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, que ubicamos en Asia Menor, ahí se convoca, ¿verdad?, a los obispos del tiempo, y aunque no pueden estar todos reunidos en ese momento, pues no había los medios de comunicación como ahora, ¿verdad?, o sí, claro. camiones, aviones y demás. Los que estuvieron presentes definieron, apoyando también las tesis de Cirilo, que María es bien llamada Madre de Dios. También Atanasio entró ahí al quite, ¿verdad? Y afirman esto, ¿no? A María se le puede llamar con toda verdad Madre de Dios. Esa es la afirmación. Y voy a leer cuál es la afirmación del concilio de Éfeso, que podemos encontrar en un libro así grande y gordito, ¿verdad?, que se llama El Magisterio de la Iglesia. A veces es conocido como Denzinger por el nombre de su compilador. Ahí se reúnen muchos documentos magisteriales, y en el Denzinger número 111 nos dice lo siguiente: no nació primero un hombre vulgar de la Virgen, al que descendió después el Verbo, sino que unido a la carne en el mismo seno se dice engendrado según la carne, estimando como propia la generación de su carne. Por esto los santos padres no dudaron en llamar a la Santa Virgen Madre de Dios, no en el sentido de que la naturaleza del Verbo haya tenido su origen en la Virgen Santa, sino porque tomó de ella el cuerpo, se dice nacido según la carne. Y aquí respondemos, me acuerdo que en el primer programa hubo una señora que tenía una inquietud, y decía, pero mi nieta me pregunta de cómo es que María fue Madre de Dios, o sea, ¿quién fue primero? ¿Fue María o fue Dios? ¿No? Y aquí el concilio de Éfeso lo aclara muy bien, dice, se le llama Madre de Dios a María
no en el sentido de que la naturaleza del verbo, es decir, la naturaleza divina, haya tenido su origen en María. O sea, no decimos que María le dio origen a la naturaleza divina, no. El verbo existía desde siempre, eternamente con Dios. Así nos lo dice el prólogo de San Juan en el capítulo 1, versículo 1. Juan, el Evangelio de Juan 1:1. En el principio estaba la palabra era Dios y estaba con Dios. Entonces, el verbo estaba desde siempre. Entonces, no es que María le dio origen, sino que lo que María hizo es brindarle la naturaleza humana. Y desde ahí entendemos ya la grandeza de María. Jesús es quien es humanamente, o sea, es un ser humano verdadero, porque ha tomado carne y sangre de María. Imagínense las mamás que nos ven. Las que han sido mamás y han llevado 9 meses en su seno una vida. Imagínense sentir el latido, escucharlo, las pataditas. Pues eso lo vivió María. Lo vivió María también, la experiencia de sentir crecer en su vientre al Hijo de Dios, ¿verdad? Ya nos decía ahí el texto de la visitación, ¿no? Pues ahí tanto Juan Bautista como Jesús en el seno de sus madres brincaron ahí, hicieron una fiesta, ¿no? Entonces todo eso lo vivió María. Y el Concilio de Éfeso entonces nos dice, se le puede llamar a María Madre de Dios, porque es Madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. No hay separación, no nace primero el hombre y después viene Dios, no. El que nace de María es el Verbo encarnado. Así es. Y bueno, precisamente esto nos lleva a las verdades que el dogma presenta, ya como nos introducías, porque por un lado, María es verdaderamente madre. María es verdaderamente madre. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es que de repente apareció el niño Jesús en sus brazos. ¿Sí? Tuvo todo un proceso normal, se encarnó en el vientre de María, se desarrolló en el vientre de María, comía a través del cordón umbilical como cualquier bebito que está en desarrollo. María lo alimentó, lo cuidó, lo bañó, es decir, como cualquier madre, es verdaderamente madre. Hablando de lo físico, ella aportó todo lo que corresponde para la formación de Jesús. Jesús hombre, el verbo que se ha encarnado, entonces, como cualquier niño. Además también María es madre, sí, y madre de Dios. Esto es muy claro, ¿por qué? Porque realmente concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Hijo de Dios. Y que es Dios desde siempre, no deja de ser Dios en ningún momento y lo será siempre. Entonces, ese Hijo del Altísimo, ese Hijo de Dios, es el que nació de María. Por lo tanto, lo que nos enseña precisamente este dogma es eso: verdadera madre y verdadera madre de Dios. Así es. Y bueno, ya sabemos que el tema de la maternidad está desde las Sagradas Escrituras, o sea, no es que en el siglo V la Iglesia inventó, el dogma, no. O sea, esta doctrina revelada ya existía, por supuesto, ya era creída por la Iglesia, pero ante las polémicas que surgieron, hubo necesidad de definirlo solemnemente, públicamente, y entonces se considera ya una afirmación dogmática. Y bueno, vamos al paso de los años, vamos comentando, recordando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de marianos protestantes? Y decíamos que sea Lutero, como Calvino, como Zwinglio, aceptaban sin problema el tema de la maternidad divina de María, sin problema. Digamos, mensajes polémicos o algunas negativas, en realidad en la historia ha sido bien acogido y aceptado entre los creyentes. Y por eso nos vamos hasta el Concilio Vaticano II, donde también se le da un lugar muy especial a María, ya lo decíamos también. Todo el capítulo 8 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, que es Lumen Gentium, o Luz de las Gentes, habla sobre la Virgen María en el plan de Dios. Y el Concilio Vaticano II nos va a hablar de la maternidad de María.
Esto lo encontramos en Lumen Gentium, en esta Constitución, número 56 al 59 y 61. Ahí después ustedes pueden acceder a algunos textos del Concilio Vaticano, podrán ver este énfasis que hace el concilio en el tema de la maternidad, vinculado con el tema encarnación. Madre e hijo están indisolublemente unidos, y de ahí que desde el mismo Jesús veneró a su madre, y hoy nosotros también pues la seguimos amando y venerando. Claro, y si simplemente los mandamientos del Antiguo Testamento vemos, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿acaso Jesús no los cumplía? ¿No iba a honrar a su padre y a su madre que Dios dispuso en esta tierra para cuidarlo, para estar con él, para verlo crecer? Entonces, claro que Jesús también cumplió los mandamientos, y claro que Jesús veneró, quiso, amó a su mamá, como cualquiera de nosotros. Así es. Y bueno, pues eso respecto al tema de la maternidad divina. Bien, podemos decir que la diferencia y distinción, porque cuando hablamos de dogma, cuando escuchamos la afirmación que es un dogma, se refiere a una verdad revelada, y el axioma, digamos, es una afirmación que puede tener pues un valor imperativo, pero no necesariamente. Entonces, un axioma es una afirmación contundente, pero el dogma tiene que ver con la revelación. Es decir, sí, cuando decimos que algo tiene valor de dogma, significa que lo hemos reconocido como una verdad presente en la revelación. Por eso no queda nuestra decisión creer o no. Es como si, haciendo una analogía, dijéramos 2 más 2 son 4, ¿no? Esto tendría es un valor de axioma, es una afirmación veraz, pero cuando decimos Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido de María, estamos hablando de una afirmación también categórica, pero que tiene que ver con la revelación divina, con la palabra de Dios. Y bueno, pues desde ahí empezamos, porque ya lo nos decía la hermana Gloria al principio, nosotros estamos en esa dinámica de la revelación, es decir, Dios ha tomado la iniciativa, Él es el que primero se ha mostrado, se ha manifestado, y si nosotros nos atrevemos a hablar de estos temas, no es porque los soñamos o tuvimos una revelación, sino que, privada o mística, sino porque esto está en las Sagradas Escrituras, está en la tradición, está en el magisterio. Entonces Dios nos habla con su palabra, y al reconocer esta voz de Dios, y cuando reconocemos que ahí hay una verdad de fe, ¿dónde la encontramos apoyada? En la Escritura, en la tradición. Ahí estamos hablando de un dogma. Así es. Y la segunda pregunta, ¿cómo era? Que si por un error ya es herejía. Sí. Muy bien. No, claro que no. ¿Cuál es el problema? Yo puedo, por mi amor a Dios, por querer comprender o profundizar un poquito más en la revelación, en lo que Dios nos ha dado, puede ser que yo caiga en un error. No podemos decir que ya es una herejía. El problema es cuando en ese error, aunque ya el magisterio de la iglesia, las autoridades competentes me han hecho ver que está el error, que no es así, y me explican por qué, porque por eso hay una congregación para la doctrina de la fe. Entonces, pero yo obstinadamente digo, no, yo estoy bien, los demás están mal, todos están mal, y no tengo también esa humildad para poner bajo la tutela de la iglesia, de la tradición, y también del Espíritu Santo, porque ha habido verdades que a lo mejor en el momento no se entienden, pero lo que es de Dios termina por salir a la luz siempre. Entonces, más bien el problema es la actitud cerrada, obstinada, de mantenerme en el error. Sí, podemos decir que las herejías tienen que ver con errores de doctrina. No es, digamos, cualquier tipo de error, es un error doctrinal, un error pues que se opone a una verdad revelada, y pues sí, es como la permanencia en el error. O sea, el hereje no es porque cometió un error, sino porque quiere permanecer
en el error, ¿verdad? Es como cuando, si tú, dicen por ahí, si todos van en sentido contrario y tú dices, ¿estos locos qué? Pues quizá el que va en sentido contrario, pues eres tú. Entonces, el hereje no acaba de reconocer que está mal, entonces se mantiene ahí y bueno, pues ya acaba por negar una verdad revelada e importante. Y esa es la cuestión, porque la autoridad sobre la cual cimentamos esto es la revelación, que es lo que Dios mismo ha manifestado. Y bueno, espero que haya quedado claro. Y si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Y bueno, vamos a pasar, porque el tiempo nos gana, vamos a pasar a la virginidad de María. El siguiente dogma mariano, que es bellísimo, es bellísimo porque en él vemos el proyecto de Dios, el querer divino, cómo Dios prepara a cada persona para cumplir la meta de la santidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Es decir, así como hacíamos en la oración inicial de la carta a los Efesios, que Dios nos ha bendecido con toda clase de bienes. También a María la ha bendecido con toda clase de bienes, de manera que para cumplir su misión, su vocación de ser madre de Dios, la prepara. Y algo que resalta, que ya se vio la semana pasada en la cuestión bíblica, precisamente en el relato de Lucas, es eso. Si nosotros vamos un poquito antes brevemente, en el nacimiento de Juan Bautista, Lucas da muchos detalles sobre los papás de Juan el Bautista, Zacarías e Isabel. Cuando habla de María, lo hace muy sobriamente. Prácticamente no nos dice nada de María, es muy poquito. ¿Por qué? Porque lo que quiere resaltar Lucas no son las virtudes de María, que sin duda las tendría y muchas, sino la obra de Dios en ella. Por eso Lucas 2 veces dice, el nombre de la Virgen era María. Llegó el ángel a una virgen, 2 veces lo menciona, para resaltar la virginidad de María, porque es una virginidad única e irrepetible. Es una virginidad maternal, que iba a ser madre sin dejar de ser virgen. Y eso es algo que viene muy claro en la Escritura. Insisto que ya se vio hace 8 días, para que puedan ver también el otro programa y completar la idea. La intención es que la virginidad de María ha sido proclamada siempre en la Sagrada Escritura, en la tradición. La Iglesia la ha resguardado a través de los siglos, y en los símbolos, es decir, los credos, la proclamación de fe que se hace desde el inicio de la Iglesia, siempre se ha mencionado a María Virgen. Es algo que es parte de la fe, porque la virginidad de María tiene otras implicaciones, tiene que ver directamente con el nacimiento prodigioso de Jesús, que sobresale a todos los otros nacimientos de los que nos habla la Escritura. Incluso en el símbolo de los apóstoles, en el credo corto que nosotros le llamamos, que ya pues en es Pascua, antiguo, ahí se dice así, ¿verdad? Bueno, para decir lo antiguo que es esta afirmación que encontramos en la Biblia y en la tradición, dice, fue concebido, hablando de Jesús, fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Entonces, ya desde ahí se acentuaba, se enfatizaba ese tema. Y fíjense que a veces pensamos que la Biblia es puritanista y decimos, pero ¿qué de malo tiene que María tuviera a Jesús fruto de una relación sexual entre esposos? Pues es algo bueno, ¿no? ¿Por qué la Biblia quiere como negar que puede haber nacido así Jesús? Y no, queridos hermanos, en las Sagradas Escrituras no hay, en la mentalidad semita, que es pues la mentalidad que tenían los escritores de la Sagrada Escritura, los hagiógrafos, no hay un dualismo entre materia y espíritu. El espíritu es lo bueno y la carne, lo material, es lo malo, lo demoníaco, lo negativo. No, la mentalidad semita es muy integral. Incluso podemos decir que en la mentalidad judía era mucho más exaltada incluso la maternidad, es decir, el tener muchos hijos era algo muy bueno. Y la relación conyugal
era incluso una imagen entre la unión de Dios con su pueblo. Es decir, no pensemos que la virginidad se inventó en la Escritura porque eran muy puritanos y no querían decir que José y María tuvieron algo que ver, no, porque ya la Iglesia lo sostiene hasta el día de hoy. Las relaciones entre esposos son santas, las relaciones conyugales entre esposos son santas. Entonces, no pensemos que este tema de la virginidad es fruto de un estar espantados de estos temas, o sea, no, tiene un sentido teológico que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, la Escritura, ya nos comentaba la hermana Gloria, nos comenta eso, ya hablábamos del símbolo de los apóstoles, pero también vamos a ver que a partir del siglo IV, en el año 370, con Zenón de Verona, junto a la maternidad virginal de María, se presentan las expresiones de virginidad en el parto y virginidad después del parto. Entonces, aunque nunca hubo una afirmación solemne, hasta el Concilio de Letrán, que también vamos a ver un poco más adelante, podemos decir que desde el principio se gestó esta noción de la virginidad antes del parto, durante el parto y después del parto. Y que incluso la piedad popular, ¿no? La piedad popular lo ha recogido en las famosas 3 Aves Marías que en muchos lugares se rezan terminando el rosario. Virgen antes del parto, en el parto, después del parto. ¿Y qué quiere decir esto? Porque también nos puede sonar como, bueno, pues como raro para nuestros días o nuestros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, antes del parto, pues se referiría a que María no tuvo relaciones conyugales para que Jesús naciera. Y ya decíamos la semana pasada, Lucas 1, del 28 al 36, nos relata esto, ¿sí? 26 al 38, perdón, nos relata este evento en donde María es cubierta con la sombra de Dios, es decir, con la presencia, y queda encinta por obra del Espíritu. Entonces, antes del parto nos referiría a eso. Durante el parto referiría al tema de que María no tuvo los dolores, digamos, ya todas las mamás también nos podrán dar testimonio de que pues el parto es también una experiencia dolorosa, bellísima pero dolorosa, y según las Sagradas Escrituras, este parto con dolor tiene que ver también con la caída, con el pecado. Ya recordamos por ahí Génesis 3, donde se nos relata el evento del pecado de nuestros primeros padres, y una de las consecuencias, dice la Escritura, parirás a tus hijos con dolor. Entonces, de alguna manera hay una relación teológica entre el parto con dolor y la caída o el pecado. Y María, que era la tota pulcra, la sin pecado, lo vamos a ver la semana que viene, pues no sufre estos dolores, manifiesta su maternidad de una manera pues prodigiosa también. Y esto para nosotros, bueno, una vez más, no se trata de puritanismos, más bien lo que hay detrás de estas afirmaciones son expresiones teológicas, porque no hay, digamos, algo malo en esto, no, absolutamente, pero hay una conexión entre las verdades reveladas, y el parto con dolor, decíamos, está relacionado, según la revelación, con la caída. Entonces, por eso la afirmación durante el parto. Y después del parto referirá, y aquí quizá nos centraremos un poco más también, en que María, después de dar a luz a Jesús, pues se dedicó enteramente a este Hijo Divino y no tuvo más hijos, y no tuvo relaciones conyugales después, sino que se consagró a Jesús. Y en nuestros tiempos, no sé qué dirás, Gloria, pero en nuestros tiempos dirán muchos de los que nos ven, ay, no, eso no es posible. Bueno, pues nosotros les podemos decir, como consagradas que somos, que sí es posible, y que esto ni te amarga la vida, ni te causa enfermedades, ni nada por el estilo, como a veces se quiere decir. Es decir, cuando uno encuentra una opción por la que vale la pena apostarlo todo, también uno está dispuesto a ofrendar esta dimensión humana, que no es mala, absolutamente, que es el tema de la sexualidad, sino que tu vida la entregas. Y alguien dirá por ahí, ¿por qué no? ¿Y por qué ustedes no pueden casarse o tener hijos? Pues, bueno, primero porque es una vocación, es un llamado, pero también porque el dedicarnos a Dios y a su reino
pues no lo podríamos hacer de la misma manera si tuviéramos una familia. Si tuviéramos una familia, pues quizá no estaríamos hoy aquí, o no iríamos al extranjero, a las misiones, etc. Entonces, creo que podemos ahí darles como ese testimonio, ¿verdad? De que cuando encuentras una misión o una vocación por la que vale la pena apostarlo todo, estás dispuesto a ofrendar esa parte de tu integralidad humana. Sí, yo creo que como dices, por eso realmente en nuestra experiencia es fácil comprender que María se haya consagrado exclusivamente al cuidado del Hijo, del Dios Altísimo. No es una misión pequeña. Ustedes saben, aquí que a lo mejor de los que nos están escuchando, que solamente tendrán 1 o 2 hijos. ¿Es fácil? Porque son pocos, entre comillas. No, es decir, también requieren su tiempo, su espacio, su cuidado. Entonces es muy importante que nosotros sepamos valorar también esto que nos trae la plenitud de la revelación. Es decir, Jesús es el parteaguas, es el que viene a traernos también esta riqueza. Él mismo se consagró por la salvación de los hombres, por el reino, y tampoco se casó. Entonces no es imposible mantenerse virgen a Jesús, por lo cual no era necesario que tuviera más hijos. Entonces, bueno, de ahí un poco las expresiones que se han hecho, decía la hermana Gloria, pues parte de esta tradición, de esta comprensión de la fe, pero sí quizá el tema de la virginidad maternal o la maternidad virginal tiene que ver sobre todo con la dedicación absoluta y completa de María a su misión de ser madre del Hijo de Dios. Imagínense ustedes, o sea, nada más. Yo digo, era una misión que pedía entregarlo todo. Sí, así es. Y bueno, además de eso también tenemos el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el que actualmente hacemos, el credo largo que diríamos nosotros, que hacemos los domingos, que no son de Pascua, todos los demás domingos del año, lo profesamos. En él está nuevamente esa expresión que nos habla de María Virgen, que nace Jesús de María Virgen, como parte integrante del dogma cristiano, como parte integrante de lo que creemos, de las verdades fundamentales de la fe. ¿Sí? Y bueno, en realidad pertenece al patrimonio de la Iglesia, a la fe desde sus orígenes. Por donde nosotros busquemos realmente la afirmación de María Virgen, no es nueva, inclusive pues ya si hablamos de manera implícita y explícita, porque hay concilios que lo dan por hecho, todo el mundo cree en eso, es algo, un patrimonio común. Entonces muchas veces no lo especifican tal cual porque no lo consideran necesario, simplemente lo mencionan como una verdad ya sabida. Por ejemplo, tenemos el Concilio de Calcedonia, el Constantinopolitano II, inclusive Vaticano II, habla de esta virginidad, pero así, de una forma implícita. Pero bueno, ya si buscamos de una forma explícita, tal cual, está el que ya mencionabas, el Concilio de Letrán, en el cual ya nos dice tal cual, afirma esta virginidad de María. También el concilio tanto del primero de Letrán como el cuarto de Letrán, que mencionan ya de una manera explícita. Las circunstancias de la época llevan a que ciertas afirmaciones tengan mayor peso. Es necesario aclarar cuando hay controversia, cuando hay duda, cuando hay quien lo niega. Entonces, por eso se vuelve a reafirmar la fe, pero ya de una manera más específica, de acuerdo también a las circunstancias históricas. Sí, y pues ha sido, digamos, una afirmación creída, decíamos, desde la Sagrada Escritura, ya Mateo, ¿no?, recordando incluso al profeta Isaías, ¿no?, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lo dice también Lucas, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo dice el concilio, el credo de los apóstoles del siglo II. Lo dice Nicea en el 325, lo dice Constantinopla en el 381, y bueno, pues, o sea, es una afirmación que ha ido acompañando la fe de la Iglesia desde el principio.
y también recordando el tema que dábamos sobre la Reforma Protestante, ellos también aceptaron el dogma de la virginidad. Entonces, muy importante, porque a veces pensamos lo contrario, y si nosotros estudiamos históricamente lo que dice Lutero, lo que dicen los primeros llamados reformadores, bueno, vamos a encontrar que no hay una negación ni un ataque contra la persona de María. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué los protestantes de hoy, no todos, pero muchos, sí niegan y dicen, no, es que María tuvo más hijos, María no es virgen, Pues me parece que quieren como debilitar un pilar fundamental de la fe católica, que es la Virgen María. Claro. De alguna manera se quieren distinguir de la profesión de fe católica, atacando este pilar importante que es la Santísima Virgen. Pero cada vez más los grupos protestantes que se ponen a estudiar mejor la Escritura, pues aceptan también. Sí, hay un respeto, hay un acercamiento, claro. Bien, y podemos decir, ¿cuándo viene esta definición solemne? Ya lo comentaba la hermana Gloria, el primer concilio de Letrán, que es en el año 649 después de Cristo, ya lo afirma solemnemente. Antes había hecho mención de la virginidad divina de María, la virginidad prodigiosa, la virginidad perpetua de María, pero aquí se habla ya solemnemente en el tercer canon del concilio de Letrán, y pues se dice solemnemente que nadie puede negar esta verdad divina sin poner en riesgo su salvación. Entonces, bueno, pues sí, hasta claro, hoy, claro. ¿verdad? Nosotros también lo creemos. Muy específico. Ya decíamos, Lutero y otros protestantes también apoyan, y fíjense, voy a citar unas palabras de Lutero sobre la Santísima Virgen. Dice así: este es un nuevo signo, hablando de la virginidad de María. Es inaudito que una virgen conciba no carnalmente. Dios quiso que este signo fuera proclamado, de modo que fuera para los no creyentes motivo de tropiezo. Aún hoy sigue siendo para los judíos motivo de escándalo. Era un signo porque concebir por el Espíritu Santo era algo que nunca había acontecido. Entonces, Lutero está diciendo esto, el tema de la virginidad de María, efectivamente por muchos es como cuestionado, es malentendido, pero él mismo dice, es un signo. ¿Un signo de qué? Un signo de Dios actuando entre los hombres. Y como nos dice también el Evangelio de Lucas, para Dios no hay nada imposible. Ajá. Inclusive María misma, ¿no? Ella proclama que Dios ha hecho maravillas en mí, ha hecho maravillas en ella. Entonces es eso, proclamar la obra de Dios en María, parte de la salvación, es parte integrante de la salvación, porque Dios así lo quiso. Y precisamente, digamos que ya hablando de ese significado teológico, de esta expresión de María Virgen, podemos decir que se refiere a una nueva creación. Hablar de María Virgen y de que sea de esta forma diferente, prodigiosa, Dios que todo lo puede, como bien dices, para Dios nada es imposible, como lo dice el Evangelio de Lucas, bueno, para Él no es imposible que María, siendo virgen, conciba a su Hijo. Dios lo hizo, Dios lo quiso y así lo realizó. Entonces, es signo, es señal de una nueva creación, de Dios que comienza, así como de la nada, hizo todas las cosas, ahora comienza esta nueva creación mediante su Hijo encarnado en el vientre de María. Y pues ya podemos decir que afirmar la virginidad de María es afirmar que el único Padre de Jesús es Dios. Y a través de este nuevo nacimiento, también nosotros estamos llamados a vivir en esta dinámica del nuevo nacer, no solo de la carne y de la sangre, sino del espíritu, ¿verdad? Es también como una invitación. Meditar en este misterio es meditar en que estamos invitados a una vida distinta, no solamente considerar esto que nos rodea como lo único y lo definitivo, no, hay algo más grande, ¿no? Claro que sí. Y bueno, también es un signo de la consagración total.
como ya compartíamos un poco, ¿no? El hecho de que María tenga esta experiencia única. Imagínense nada más saber que en su vientre se está desarrollando una vida, saber de qué manera se está desarrollando porque ella no tuvo relaciones sexuales con nadie, saber que es un prodigio, que es un milagro, que es obra de Dios, ver signos inclusive durante su embarazo, el hecho de ir a visitar a Isabel y que por obra del Espíritu Santo Isabel reconozca por medio de su hijo en el vientre también, reconozca que ella está embarazada del Hijo de Dios, son prodigios. Imagínense toda esa experiencia. ¿Cómo no consagrarse? ¿Cómo no dedicar toda su vida al Hijo de Dios? Por algo dice María, todas las generaciones me llamarán feliz. Es feliz. Sí, ¿no? Y podemos decir que la grandeza de María no es en ser muy ascética, o sea, o muy estoica, como dirían los antiguos griegos, ¿no? Estos eran como poner a prueba el cuerpo, la carne, poner a raya los instintos. No, o sea, no se trata de este tema. Lo que hay detrás de la virginidad de María no es que, ay, pues aguantó mucho. No. Se trata más bien positivamente de una consagración, o sea, su amor fue tan grande hacia su hijo que quiso volcarse toda ella a su cuidado y a su desarrollo, a su crecimiento, ¿no? Así es. Y bueno, retomando un poquito también lo que dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Naciones, Luz de las Gentes, en su número 63 y 64, yo creo que ahí vamos a encontrar también una síntesis muy bella, muy clara sobre esto de que estamos hablando. Lo cito rápidamente. La virginidad del cuerpo viene a ser en ella signo de total disponibilidad al proyecto salvador de Dios en Cristo. Por eso, la maternidad virginal de María es imagen de la Iglesia, que con razón es llamada también Madre y Virgen. Por eso decíamos hace un momento que también tiene que ver estos dogmas, la relación de María con Cristo, con Dios, pero también la relación de María con nosotros, sus hijos, con la Iglesia, porque es algo estrecho. Y entonces María, miembro de la Iglesia, María, madre de la Iglesia, María, maestra de la Iglesia. Entonces es un papel excepcional, es una bendición que Dios nos quiso dejar para bien de todos nosotros los creyentes. Entonces bueno, pues terminamos este tema invitándoles, ¿verdad?, que cada uno de ustedes, a la luz de estos misterios de la vida de María, también nos preguntemos, ¿verdad?, ustedes en casa, nosotros, cómo estamos viviendo nuestra consagración bautismal, cómo estamos dedicando a Dios la fidelidad de nuestra vida, en nuestra condición, cada quien, los casados como casados, los solteros, los consagrados, pero cómo estamos teniendo a Dios en el centro. Por lo menos María nos da una gran lección sobre esto, ¿verdad? Responder con generosidad, con entrega, con totalidad. Y bueno, a ver, Magali, cuéntanos. Es que la verdad es que estaba tan interesante el tema que yo dije, Dios mío, se me pasaron muchas preguntas, pero dentro de las preguntas que nuestros seguidores estaban haciendo, pienso que fueron respondidas porque una de ellas decía, ¿cómo? ¿María perdió la virginidad después de que nació Jesús? Bueno, ya fue respondida la respuesta. Entonces, pues nos dio mucho gusto que hayan estado con nosotros, hermanas. Esperemos que ustedes que nos están viendo, pues continúen con estos temas marianos. Son temas que lo desean ya las hermanas, tienen que ir acrecentando nuestro amor a la Virgen María. Sin este amor, nosotros perdemos de vista el centro de nuestra cristiandad, que sería Cristo. Bueno, pues muchas gracias. Hay saludos, los últimos saludos vienen desde Texas, Estados Unidos, Brasto. Bueno, siempre estuvieron siguiéndonos de Chile, de Ecuador, hubo gente de aquí de México, la señora o señorita María Ortega estuvo muy activa dentro de nuestro chat, Frida Vera también,
Betsabé, la hermana Betsabé, ¿verdad? Gracias, hermana, por estar Por con seguirnos, nosotros, gracias. por seguirnos, Lisbeth Cornejo y otros más que gracias a Dios han estado con nosotros y pues esperemos que sigan en el próximo programa. Hermana Mariana. Sí, ya la próxima semana concluimos este ciclo de temas sobre los dogmas marianos y trataremos los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Entonces, bueno, pues los esperamos de igual manera el próximo sábado a las 9 y bueno, pues durante toda la semana que nos acompañen en los diferentes eventos y momentos que preparamos para ustedes, ¿no? Mañana tenemos misa a las 6:30 de la mañana dentro de esta misma página de Facebook y bueno, pues ojalá que también durante toda la semana, yo lo decía a la hermana Mariana, pongan todas las preguntas, mándenoslas al mensaje, a Messenger, pongan las preguntas y nosotros las vamos a ir haciendo para que podamos nosotros ir, bueno, se las pasemos a las hermanas y puedan ser contestadas. Hay otra, por aquí otro mensajito, nos dicen, desde Chile, Leonor Cordero Calliza, nos está mandando bendiciones desde Chile. Muchas gracias. Y también, bueno, es una bendición poder compartir con ustedes. Somos iglesia, somos hermanos y por eso estamos en oración unos por otros. Es muy importante tener ese sentido de eclesialidad. Tenemos una madre común, que es María, y pues rezamos unos por otros. Sí, por allá saludos a Chicago, Alabama, que también por allá nos están viendo. Y bueno, pues saludos a todos, ¿verdad? De los de cerca, los de lejos, pues a todos también los tenemos presentes en nuestras oraciones. Que Dios bendiciones. Dios los bendiga. Gracias.